Les doy la muy cordial bienvenida, saludos y bendiciones. Les saludo con la paz, con la gloriosa, por la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, un mensaje muy especial, ya que hoy, 14 de mayo, Israel celebra el 72 aniversario de su independencia. Así que vamos a hablar sobre este tema. En este día, 14 de mayo de 1948, sucedió algo muy especial, que fue la independencia. Hubo una votación en la Organización de Naciones Unidas para que Israel pudiera levantar su bandera y establecerse como Estado. Antes de eso, no lo tenían. Entonces, hagamos una oración y entramos en la palabra. Le damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube también. Gracias por estar con nosotros. Y a usted, hermano, hermana, amigo, amiga, quédese con nosotros. Hay una palabra de bendición. Oramos. Padre, te damos gracias, exaltamos, bendecimos tu nombre, que nos ha sido revelado, un nombre para salvación, para sanidad, para liberación. Adoramos, exaltamos y bendecimos su nombre, su gracia sobre cada persona que escuche esta palabra. Tu presencia, Señor, obrando en sus vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Hermano, hermana, participa de esta bendición de diezmar, de ofrendar, llamando a nuestro hermano ministro José Rodríguez al área 831, al 707-5148, o a nuestros diáconos Salvador y Alma Méndez. Agradecemos a los que ya han hecho posible su diezmo, su ofrenda, para seguir adelante en este ministerio de la palabra y decirle: Señor, háblanos hoy, danos una palabra fresca hoy. También quiero anunciarles que el día de hoy ya tenemos nuestra aplicación. Puedes encontrarnos como Radio Visión 93.9 en las plataformas de Apple y de Android también. Hagamos una proclama y decimos: Dios, creo tu palabra, creo tus promesas, lo creo, y hoy un milagro recibiré. Y decimos amén. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 32 dice: y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Este versículo bíblico hace alusión al renacimiento del Estado de Israel. También ahí en Apocalipsis, si mal no recuerdo, el capítulo 12, habla de una mujer vestida de 12 estrellas, el sol y la luna a sus pies, y de un hijo que iba a dar a la luz. Está hablando acerca del renacimiento del Estado de Israel. Vayamos entonces a la palabra en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 1. Primeramente, a manera de introducción, quiero mencionar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él nació judío, creció judío, guardó las fiestas judías y fue crucificado como judío. Es importante poder entender que sin judaísmo no existe el cristianismo y las ramificaciones que de ahí se desprendan. Por eso es importante conocer el fundamento, el origen, y eso tiene que ver con el Israel. Israel histórico, Israel profetizado, allá en Génesis capítulo 12, donde el eterno Hashem, Dios, le habló a Abraham y le dijo que de él haría una nación y en él serían benditas todas las naciones de la tierra, hablando ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces, cuando la iglesia nace, Jesucristo muere en Pascua, resucita en Pentecostés, y ahí empieza el libro de Hechos de los Apóstoles. Habla acerca de los primeros cristianos y la vida de los primeros cristianos. No es como hoy en día, que hay mucho conocimiento y hay mucha aceptación. En ese tiempo no lo había. Pero es importante leer algunos historiadores como Josefo,
que te pueden dar una orientación paralela de historia de cómo era el acontecer en el primer siglo. Bien, el apóstol Pablo es llamado el apóstol de los gentiles al llevar su mensaje a los gentiles fuera de Israel. Se encuentra con una discrepancia, una lucha, un conflicto, una pugna entre los israelitas que se convirtieron al cristianismo. De una de sus líneas venían los saduceos y fariseos, celotes y otros más. Ellos tenían sus mentalidades extremas, donde querían que los primeros gentiles guardaran la ley de Moisés y la circuncisión. Y en el libro de Hechos capítulo 15 se establece que se guarden de 4 cosas: sacrificado a los ídolos, de alimentos de animales ahogados, de comer sangre y de fornicación. Y envía una carta, ahí en ese capítulo 15 de Hechos, envía una carta a los gentiles que no se sientan incómodos, porque algunos que salieron de nosotros, dicen el concilio en Jerusalén, dirigido por Jacobo, los apóstoles, los ancianos y el Espíritu Santo, dice, salieron de nosotros, pero no los enviamos con esas palabras. Y ahí son enviados unos emisarios, unos mensajeros, para que les consuelen y tengan paz. ¿Por qué narro alrededor del tema de hoy esta información? Porque es importante darnos cuenta cómo inició la iglesia, y de esta manera podemos entender mejor el cómo servir a Dios y proclamar hoy el evangelio, donde solamente y solamente el Espíritu de Dios redarguye a las personas de pecado. En el libro de Romanos capítulo 9 versículo 1, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia en Roma, que la iglesia ahora la iglesia cristiana fue y se hizo mucho más grande, mucho más conocida que Israel, como el área de la religión judaica, el judaísmo, se hizo más grande y fueron más naciones, e Israel solo se quedó como una sola nación. Y entonces el cristianismo, al expandirse, algunos predicaban de una manera muy fuerte, grosera, contra el Estado de Israel y los israelitas, diciéndoles que Dios los había a ellos desechado y los había reemplazado, y que ahora la iglesia en todas las naciones eran el Israel espiritual. Y ahí se desprendió muchas ideologías que hoy en día en el siglo XXI están cobrando mucho auge también. Más adelante hablaremos en otra ocasión sobre este punto. Entonces, el Espíritu Santo, por el instrumento del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol, escribe una carta para puntualizar este tema a la iglesia en Roma. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo en Romanos capítulo 9 versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ya antes he hablado de este versículo, que el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Hay que cuidar nuestra conciencia. Verso 2: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Cuando él dice yo deseara ser anatema, la palabra anatema alude a maldito, es decir, sin tener la revelación de que Jesús de Nazaret, Jesús que nació en Belén de Judea, que nació, creció como judío, murió, él es el Mesías y le fue revelado a él. Si mal no recuerdo, en Hechos capítulo 8, él era perseguidor de los primeros cristianos, y el Señor Jesucristo se le aparece en un resplandor de luz, lo tumba de la cabalgadura y le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Que más tarde el apóstol dijera que el Señor Jesús se le apareció a él como un abortivo, que él todavía no era contado como los otros apóstoles, los 12 que estuvieron con el Señor, pero que también a él se le apareció. Y hay una tremenda explicación y revelación. Entonces, aquí él explica y abre su corazón también a la iglesia en Roma. Yo deseara ser apartado en el asunto de la carne,
acerca de mis hermanos. Tengo un dolor, dice. ¿De qué se refiere? ¿De qué habla? Pues de que él quiere que sus hermanos israelitas también conocieran y recibieran la revelación que Jesús de Nazaret es el Mesías, el tanto esperado por el judaísmo. Ahora en el versículo 4 sigue hablando acerca de los israelitas y empieza a hablar de una manera reveladora. Dice lo siguiente, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Cada una de estas facetas tiene mucha sustancia. Nosotros cantamos, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que celebramos y cantamos y tocamos el shofar, sin entender la historia que Israel en una época fue deportado de su ciudad, de su país, a Babilonia, muchos años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en esa época en los Salmos se habla de volver a Sión, donde pudieran cantar con su shofar, danzar y alabar al Eterno. Y nosotros, ¿verdad?, sin entender la historia, cantamos estas alabanzas que ahora con esto que estoy explicando nos va a quedar más claro. Cantamos, David danzaba como los corderitos de la manada. Y hablamos como David danzaba y danzamos y corremos. Y es bueno, a ver, hacemos el shalomcito, ¿no? La danza. Pero ¿por qué danzaban y de dónde viene este tipo de danza y este tipo de culto y esta manera tan alocada de libertad para adorar? Que es buena, no digo que es mala, es bueno, yo lo hago. Yo ya me anda para que tengamos nuestros servicios y correr, pero en entendimiento. Aquí en Romanos capítulo 9, versículo 4, el apóstol Pablo hace alusión y dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Recuerda usted en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que nosotros fuimos adoptados hijos por Jesucristo y ahora estamos sentados en lugares celestiales? Fíjate cómo el apóstol habla sobre la adopción, la gloria, la chequina de Dios que posó en el monte Sinaí, después en el tabernáculo, en el templo y ahora en Pentecostés. Sobre las personas se derrama el Espíritu Santo que venía en la línea de los israelitas, la gloria, el pacto. ¿A quién le fue dado el pacto? A Abraham, ratificado a su hijo Isaac, a su nieto Jacob y así sucesivamente. Entonces de ellos viene el pacto que el maestro allá en Mateo capítulo 24, cuando hizo en la cena pascual, que nosotros llamamos la Santa Cena, estuvo celebrando la Pascua, que es fiesta israelita, judía. Ahí habló, dice, esta sangre, este pan es del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, para que nosotros tengamos la revelación de este pacto, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, había otro pacto, que fue el pacto dado a Abraham, a la nación de Israel. Entonces de ahí vienen los pactos. Interesante, ¿no? Hay un canto que se llama Dios de pactos. La promulgación de la ley. ¿De dónde viene la ley? La ley escrita en el monte Sinaí le fue dado a Moisés, que son los 10 mandamientos, y de ahí se desprenden 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, conocidos como Pentateucos o como la ley o la Torá, y después todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que es conocido como Antiguo Testamento o el Tanaj, lo mismo, la ley. Entonces esta ley, que ahora hablan de 613 mandamientos, que se cierra en 2, amar a Dios y al prójimo. Entonces esto viene de los israelitas. Qué interesante, ¿no? El culto y las promesas. El culto que nosotros tenemos, el danzar, el cantar, himnos, que eran salmos, ahí está en Lucas 24:44, que se han alabado a Dios con salmos, etcétera. Qué interesante. Y las promesas. Hay una promesa de Israel y de ahí a las naciones. Versículo 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿De quiénes son los patriarcas? De Abraham, Isaac, Jacob. Y estudiábamos recién que David, ahí en Hechos capítulo 3 y 4, menciona el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo que David era patriarca y profeta de Dios. Un dato interesante.
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo. El Cristo del griego es el Mesías. Mesías en hebreo, en griego el Cristo o el ungido, o en inglés the one. He is the one. El Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. La Biblia dice que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el eterno, aquel que se apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés en el monte Sinaí, que en Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que Dios, primero Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Hasta ahí dejo este capítulo que más adelante podemos disertar, pero el tiempo es breve y ya voy más de la mitad de mi tiempo. En Romanos capítulo 10, versículo 1, el apóstol Pablo habla acerca del tema de Israel. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿A qué se refiere? A que venga la revelación de que el Mesías, el Cristo, el ungido de Juan, ya vino. Esa es su oración. ¿A quiénes? A su pueblo, a los israelitas. Así lo introduce capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice, son celosos, guardan tradiciones, costumbres, Shabbat, esto, lo otro, lavatorios, excelente. Porque él mismo era es israelita, y él mismo fue circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, etc. Son celosos, dice, pero no en cuanto a ciencia. No conforme a ciencia, que haya una revelación. Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Lo voy a repetir 3 veces. Estoy en Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. A ver, algunos aquí se tropiezan con esto porque dicen, la ley ya no existe. Es un error. Algunos otros dicen, la ley es una maldición. Otro error. La ley existe y la ley es maldición para el que la incumple. Por ejemplo, el policía en nuestra comunidad es mal llamado con pronombres impropios porque los arrestan, los esposan, los llevan a las cárceles. Y, ¿verdad? Leía la biografía de Pepe Mujica, expresidente de Paraguay, y él estuvo preso. Y le preguntan, ¿por qué usted estuvo preso? Y él contesta, porque mis pies no me dieron para más. Dijo, no alcancé a correr más. Entonces, para la persona que está cometiendo un delito, entonces la ley le cae fuerte, le cae en maldición, duro. Pero el que guarda la ley, ningún problema. Tenemos nuestras autoridades en nuestras comunidades que a nuestros niños les dan un sticker, una calcamonía, les dan un dulce, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Hay todo un tema en cuanto a esa área. Entonces, la palabra de Dios, la ley, o en hebreo el misbot, los mandamientos, el que lo cumple le va bien, tiene paz, pero el que no lo cumple le daña su conciencia, está en adulterio, en fornicación, etc. Entonces, porque el fin de la ley es Cristo. A lo que se refiere el apóstol es que la ley estaba anunciando, esto lo puedes corroborar con Lucas 24:44, cuando Jesús les habló a sus apóstoles, a sus discípulos, y les abrió el entendimiento para que entendieran lo que estaba escrito de él, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, todo el Tanaj, la Torá, los salmos, etc. Y dice que les abrió el entendimiento. Entonces, lo que estaba hablado, profetizado del Cristo que había de venir, ya se cumplió. Entonces, ya no se debe esperar a alguien más. A eso se refiere con el fin de la ley es Cristo. Interesante, ¿no? Para justicia a todo aquel que cree. Ahí corrobora y refuerza que habla acerca de la fe. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
sigue en pie. En Habacuc, que hemos estudiado, capítulo 2, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16, mas el justo por su fe vivirá, etc. Déjeme cerrar con el libro de Romanos, capítulo 11, versículo ay Dios, 25. El tiempo es breve, la razón es el tiempo. Quisiera compartir todo este material, pero lo que sea posible de una manera saludable y entendible. Romanos capítulo 11, versículo 25. El entender esto sobre el Israel y la iglesia es una revelación porque es un misterio. Y está en la Biblia, en Romanos capítulo 11, verso 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces el apóstol, escribiendo a la iglesia de los Romanos, capítulo 9, 10 y 11, sobre este tema tan amplio y disertando versículo tras versículo, aquí en el versículo 25 les dice: porque no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento de Israel ha acontecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir entonces, y si usted lee este versículo en su contexto, más versículos anteriores y después, mirarás que ellos fueron endurecidos, que el eterno Hashem, Dios, endureció su entendimiento para que, viendo a Jesús y haciendo señales de Mesías, del Cristo, del ungido, de Juan, el elegido, no entendieran. Entonces no es porque ellos eran ignorantes. Si alguien lo esperaba, era ellos. Si alguien estudiaba las profecías, eran ellos desde niños, por miles de años, por generaciones. ¿Por qué cuando llegó el día no podrían ellos entender? Porque era por revelación.